Bueno, bienvenidos a Zona Desconocida. Hoy realmente se van a sorprender. Vamos a tener dos temas muy interesantes, como siempre decimos, pero en este caso van a ver algunos datos que son realmente sorprendentes. Uno de ellos tiene que ver con la desaparición del avión de Malasia, el NH370. Vamos a mostrarle algunos datos que son al menos inquietantes. Y también vamos a estar hablando acerca de reencarnación. Y ahí van a ver no solo casos, sino evidencias de la existencia de vidas pasadas. Bienvenidos a Zona Desconocida. Este tema, que ya lleva varios años de misterio, tiene que ver con la desaparición del famoso avión de Malasia, del NH370. Vamos a ver esta primera parte en donde vamos a compartir algunas cuantas anomalías, impresionantes anomalías, y la gran cantidad de misterios que sucedieron detrás de esta desaparición. La desaparición del avión NH370 de Malaysian Airlines se ha transformado en uno de los misterios más grandes de los últimos tiempos, porque hasta el día de hoy no se ha encontrado pistas claras de lo que aquel día sucedió. El vuelo desapareció el 8 de marzo de 2014, cuando iba en ruta de Kuala Lumpur a Beijing con 239 personas a bordo. El pasajero más joven tenía apenas 2 años, el mayor 76. Era un grupo variado, había veraneantes, viajeros habituales y hasta peregrinos budistas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Existen algunas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido, que hoy vamos a analizar, pero sin embargo existen pocas certezas. El avión partió de la capital de Malasia el 8 de marzo de 2014 a las 12:41 am. Aproximadamente media hora después, uno de los sistemas de comunicación del avión envió lo que luego se convertiría en su última transmisión. Nadie detectó nada extraño hasta el momento. Hay varios aspectos que destacan cuando se habla de la desaparición del vuelo del Malaysia Airlines, el MH370. Uno de ellos, para mí fundamental, es el tiempo que se demoró desde el momento en que se constata y se tiene seguridad de que el avión, con ese vuelo, algo ha sucedido, hasta que empiezan las tareas de búsqueda. 4 horas. Es demasiado tiempo. Cuando se presenta una situación extraña como la que se presentó con ese vuelo, hay como varias etapas. Una que es la de incertidumbre, cuando se constata de que algo ha sucedido, como por ejemplo, en este caso, la señal en el radar del avión desaparece. Después de ese momento que se llama de incertidumbre, es de alerta. Ya ha pasado demasiado rato y no hay novedades, no se puede establecer contacto con el avión, la señal no aparece otra vez en el radar y evidentemente algo sucede, por lo cual se lanza la búsqueda, evidentemente hacia ese lugar donde se detectó la última ocasión. Pasaron 4 horas, eso es demasiado tiempo. A partir de la 1:21 am se empezó a desencadenar una serie de sucesos inesperados y que aún no se han podido explicar completamente. El transpondedor, un sistema que envía información clave sobre el vuelo, dejó de comunicar. El avión desapareció del radar militar tailandés que lo estaba rastreando y pareció cambiar de ruta, y un radar civil perdió contacto con la aeronave. Todos los aviones tienen algo que se llama transpondedor, que es un aparato, un instrumento que está ubicado adentro, que lo que emite es algo que le permite al radar detectar dónde está, hacia dónde va, dónde está, qué altura tiene y qué velocidad lleva. Obviamente identifica quién es, ¿no? En este caso se veía en la pantalla del radar que correspondía al vuelo del 370 de Malaysia Airlines, qué velocidad llevaba, hacia dónde iba, a qué altura, qué dirección llevaba, a qué altura estaba, y eso se apaga. Para apagar eso, evidentemente, quiere decir de que
alguien lo tiene que haber hecho manualmente, porque es algo que se desactiva manualmente. Pero ese modelo de avión era un Boeing 777, tiene en sí otro sistema de comunicación que está sobre la cabina de los pilotos y es un sistema que se comunica por satélite. Lo que hace eso es mandar señales al satélite que después va al centro de mantenimiento que informa sobre el motor, el desempeño y distintas características técnicas. Para poder apagar ese aparato, lo que hay que hacer es ir hacia un área, salir de la cabina de comandos donde se pilotea el avión, ir hacia un área y sacar un fusible que está, fusible para hablar en términos que nos entendamos todos, ¿no? Pero está en un tablero grande que no es sencillo de identificar y que la gran mayoría de los pilotos desconoce. Pero para apagar todas esas cosas habría que hacerlo de una manera intencional, algo que hubiese sido a propósito, con una intención de, bueno, secuestro, llevarlo hacia otro lugar, todavía eso no está claro, pero han pasado varias cosas que llaman mucho la atención. Pero el avión nunca llegó a Beijing a las 6:30 am, como estaba planificado, ni se pudo detectar en ningún otro espacio. Aproximadamente una hora después, las autoridades hicieron el anuncio público de la desaparición. Los investigadores comenzaron a pensar un posible vínculo terrorista, ya que había 2 pasajeros con pasaporte falso, pero poco tiempo después se enteraron que en realidad la intención era entrar a Europa como inmigrantes. El 11 de marzo se empezó a ampliar el campo de búsqueda. El 14 de marzo, sin saber nada aún, los familiares denuncian que los celulares de los pasajeros seguían activos debido a que figuraban online en las redes sociales. De hecho, algunos aparecían por momentos online y a veces fuera de línea. Situación que al menos es muy curiosa. El 15 de marzo, el primer ministro de Malasia hace un inquietante anuncio. Dice que alguien intencionalmente cortó y desconectó los sistemas de comunicación una vez a bordo. Ya el 16 de marzo, se descubre que el piloto borró previamente el historial del simulador de vuelo que tenía en su casa. Dato mucho más curioso todavía. El FBI, al enterarse de este importante dato, el 19 de marzo toma el control del simulador de vuelo para analizarlo. El 21 de marzo, el presidente Obama de Estados Unidos en una conferencia de prensa anuncia que la búsqueda del avión es prioridad número 1 para el país, situación que a varios analistas llamó la atención. El 24 de marzo, el gobierno malayo le comunica mediante mensaje de texto a los familiares que oficialmente el avión se cayó en el océano, pero sin prueba alguna. El 26 de marzo aparece en diferentes medios de comunicación una noticia en donde se indica que Jacobo Rothschild, este mega multimillonario, hijo de una dinastía que ha controlado el mundo a nivel financiero, tenía 4 socios chinos en el avión con quienes compartía una patente. Y estamos hablando de una dinastía financiera que tiene total vigencia, que además estuvo involucrado en otro tipo de situaciones que también se le endilgan, de carácter conspirativas, y en el mismo sentido y con la misma metodología referente al episodio del avión. Nos estamos refiriendo al hundimiento del Titanic. Un invento que en ese momento se decía que era de semiconductores, que lo volvía mucho más millonario, pero además teniendo control sobre un invento de gran importancia estratégica en el futuro de la humanidad. La patente es un derecho y por lo tanto, ante el fallecimiento del titular del derecho, inmediatamente ese derecho se transfiere a los herederos. Entonces, hay una debilidad en esta conjetura, en esta hipótesis, porque la eliminación física no supone la transferencia de la propiedad de la patente al socio, al copropietario. El 5 de abril aparece una foto publicada por Los Angeles Times en donde un ingeniero de la IBM, quien era uno de los pasajeros desaparecidos, manda un inquietante mensaje a través de LinkedIn acompañado de una foto que dice lo siguiente:
Estoy detenido por personal militar desconocido, después de que el vuelo en el que viajaba fuera secuestrado. Trabajo para IBM y logré esconder mi teléfono celular durante el secuestro. Me han separado del resto de los pasajeros. Estoy en una celda oscura. Creo que estoy drogado. No puedo pensar con claridad. Cuando se estudiaron los metadatos de la foto que envió junto al mensaje, los mismos determinaron que estaría en la isla Diego García. Curiosamente, esta isla aparecía en los datos borrados en el simulador que el FBI estuvo analizando, en donde encontraron además un entrenamiento para volar a baja altura para llegar a ese destino. Diego García es una isla perteneciente a Gran Bretaña, pero alquilada al gobierno norteamericano, en donde hay una base militar de las más secretas y más fuertes del mundo. Uno de los lugares donde se podía haber tocado tierra es la isla Diego García. La isla Diego García es un lugar donde hay una base, es la base de Estados Unidos, que está allí en esa isla, una base militar, y en la que supuestamente se sacó una foto que vino desde el celular de uno de los pasajeros, en cuyos metadatos estaba incluida esa ubicación, que era de ahí. Pero eso es algo que nunca estuvo del todo claro, que esa foto fuese real. A las preguntas lógicas sobre este misterio se suman otras, como por ejemplo, ¿por qué se movilizaron tantos recursos por tantas potencias? Pero a su vez, lo más extraño es que con tal operativo y la tecnología existente, sobre todo a nivel militar, ¿cómo es que no se detectó ninguna señal coherente? Si pensamos la hipótesis del accidente, quedan muchas puntas sueltas, como por ejemplo, ¿por qué se desconectó el sistema de comunicación? No tendría sentido. ¿Cómo fue que siguieron activos los celulares después del accidente? ¿Dónde están los restos? Ese es el gran tema, que no han aparecido casi restos del avión, que sería una de las cosas que con el tiempo transcurrido ya deberían haber aparecido. Participaron 40 barcos, casi 30 aviones, 9 países en la búsqueda de este avión, con un área extensísima. Donde sí se afirma que se encontraron restos de este avión es en las costas de Madagascar. 3 partes del avión específicamente se han identificado como parte de ese avión. Luego se han encontrado otras que todavía no está del todo claras, que sí corresponden al modelo, a ese Boeing 777, pero no se sabe si de ese vuelo o de otro accidente. No está del todo claro, aunque tampoco ha habido tantos accidentes como para decir, bueno, vaya uno a saber de dónde es esto o aquello. No. Pero tendría que haber más restos del asiento, de los pasajeros, partes del fuselaje, muchas cosas tendrían que haber estado por ahí flotando, obviamente el equipaje, y obviamente los cuerpos, ¿no? ¿Y a qué se debe la vuelta que dio en 180 grados, que todos los especialistas dicen que dio? Detrás de este gran misterio, obviamente uno puede empezar a especular quiénes pueden haber estado detrás de todo esto, ¿no? Pero además, ¿quiénes han tenido la posibilidad de incidir con tal magnitud para desaparecer este avión? Vamos a ver en esta segunda parte las posibles causas y quiénes podrían estar detrás. Las posibilidades de lo que pasó allí son varias. Una, que ese avión fue secuestrado y desviado hacia un sitio, el cual permanece allí por una razón que desconocemos. Otra, que ese avión fue también secuestrado y fue impactado contra el mar y que por alguna circunstancia extraña, quizás por una conjunción de esas que no se dan mucho, las mareas y el océano, se lo tragó y no ha aparecido nada hasta ahora. Y la otra posibilidad que hay que considerarla, aunque es muy difícil, porque implicaría mucha cosa y sería hasta demasiado triste, es que efectivamente hubiese sido derribado,
y que luego el tema se haya acallado de una manera política. Si evaluamos la hipótesis del secuestro, el piloto seguramente tuvo que estar involucrado debido a los datos del simulador, pero ningún terrorista reivindicó este caso, ni el avión fue utilizado como arma. Otra hipótesis que fue tenida en cuenta, aunque para muchos no es muy seria, es la del supuesto secuestro extraterrestre o un paso interdimensional de algún tipo. Pero sin embargo, tampoco explicaría el extraño entrenamiento del piloto en el simulador. Luego de analizar el caso, unos cuantos estudiosos creen ver una conspiración asociada a la patente mencionada anteriormente, ya que este invento implica la posibilidad de modificar metales como si fuesen líquidos continuamente a través de campos electromagnéticos. En otras palabras, dichos metales serían inmunes a las balas mientras se fusionan en frío, siendo autoensamblables y pueden ser incorporados al cuerpo humano, algo que nos recuerda a ciertas escenas de la película Terminator. Si esto es correcto, esta tecnología podría cambiar el mundo y tal vez motivó tal operativo. El informe final, que fue presentado en 2019, consta de 500 páginas. Y la conclusión de ese informe, de esas 500 páginas, está en 2 líneas. Y refiere: el equipo no ha encontrado elementos suficientes para saber qué realmente le pasó al avión de Malaysia Airlines. Eso me parece algo muy fuerte, que 9 países involucrados en una búsqueda, gobiernos con recursos, satélites, no se haya podido dar ningún alivio a la familia de esas 239 personas que estaban en ese vuelo. Y nunca más se siguió adelante con este asunto. Vamos a pasar a un segmento que nos gusta mucho y a ustedes les gusta mucho, en donde vemos cosas de las redes, de internet, que nos pasan ustedes inclusive también para que discutamos. Y les recuerdo, pueden estar enviándonos a través de las redes, a través de Zona Desconocida o a través de @HenryHellenser, para que podamos discutir en conjunto y veamos algunos cuantos casos. El primer video que vamos a ver hoy tiene que ver con la Fundación Warren. La Fundación Warren está basada en las investigaciones del matrimonio Warren, ¿no? En que tienen una cantidad de casos icónicos, de casos reales sumamente paranormales. Uno de ellos fue el que investigaron de esta muñeca, Annabelle, que dio origen justamente a las películas. Vamos a ver cómo esta muñeca que tienen en este verdadero museo, esta fundación, 2 de sus representantes, de sus familiares inclusive, van a cambiar, tienen que cambiar de caja a la muñeca Annabelle, obviamente con toda la historia que tiene detrás. Vamos a ver cómo lo hacen y la cantidad de rezos, vamos a escuchar inclusive, y cómo se lavan con agua bendita después de hacerlo. Vamos a verlo, que es bastante curioso. I'm going to open up the case. You're going to quickly, Dan. I mean quick. Grab it and put it in. And just close it up fast. Close it up quick. That's good, Dan. That's good. That's all right. In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dan? Let me see your hands again. Okay. And now she's transferred. One more time. Okay. Now she's transferred over, and we're going to keep her in there temporarily. Vamos a ver ahora un caso que nos presenta Heber La Vecchia en su canal. Es de un supuesto caso del río Uruguay. En realidad, muchos usuarios lo presentaron, no solo Heber La Vecchia, que él lo recibió, sino que varios usuarios lo presentaron como un caso que sucedió en el río Uruguay, en donde una persona en una canoa ve que de repente en el agua aparecen
unos movimientos sumamente extraños. Hay que aclarar que en realidad esto sucedió en el Amazonas y tiene un tiempito ya, pero sin embargo es un hecho sumamente curioso, así que vamos a verlo. Fernando González filmó algo muy extraño en el río Uruguay, de lo cual decidió enviarse material a muchos medios. Extrañamente, ningún medio se animó a pasarlo. ¿Qué fue realmente lo que vio Fernando González? Es todo un misterio. Lo vemos acá. Día jueves, 5 de enero del año 2023, a las 3:30 de la tarde. ¿Qué fue lo que vieron estos dos jóvenes? Estos dos jóvenes se adentraron en el río Uruguay a entrenar como lo hacen siempre. Hasta que por un momento sucedió algo extraño. A lo lejos visualizaron como palos que salían de abajo del río. Por un momento pensaron que era algo extraño, juncos, pero no lo eran. Estos se hundieron, pero después más tarde se acercó como una especie de esfera por debajo del agua, de lo cual después se volvió gigante del lado de ellos, de su kayak, y empezó a irse muy rápidamente. A lo lejos también se pueden ver coletazos gigantescos que se desconoce qué tipo de peces podrían ser. Si visualizamos los aletazos que aparecen en el fondo, nadan a la inversa. O sea, una persona nadaría hacia adelante, pero estos nadan al revés y avanzan incluso. Cuando me expreso diciendo aletazos es porque otra cosa sinceramente no se me ocurre. O qué tipo de máquina podría ser. Por eso este video lo dejo abierto al público, para que pongas directamente en los comentarios qué podría ser esto que pasó en el río Uruguay ese jueves 5 de enero a las 3:30 de la tarde. El siguiente video es de un avistamiento ovni. Esto fue publicado por un usuario en Twitter en noviembre del 2022. Fíjense que está en una ruta, esto es en Summerville, en Carolina del Sur, Estados Unidos, y ve un objeto triangular en el cielo, se baja del auto, detiene el auto en plena carretera y se baja y empieza a tomar imágenes de ese objeto que está suspendido ahí, que si se fijan hace un giro, está haciendo como un giro. El fenómeno de los ovnis triangulares es bastante moderno, que empezó a suceder en la década del 90, por eso muchas personas creen de que está asociado a elementos más militares más que posiblemente extraterrestres. Pero sin embargo en este video aparece como suspendido en el aire, da unos giros, hace como unas vueltas. Él se lo escucha bastante sorprendido. Bueno, sería lógico que uno se preocupara en caso de que se encuentre con ese objeto. Pero mire lo que está pasando ahí, ¿no? Hay otro vehículo que viene en dirección opuesta en la ruta que empieza a iluminar. Y eso ya nos da una pauta. ¿Por qué? Porque a mi entender hay una diferencia entre la luz que emite ese objeto suspendido en el cielo y cómo se ve la luz a través del parabrisas del vehículo que viene de frente. Genera como una especie de neblina, cosa que no produce el objeto que está suspendido en el aire. Por lo tanto, a mi entender y para algunos especialistas, ese reflejo no es real, o sea, no estaría en el cielo, no se vería a través de el parabrisas, sino que estaría falseado. Sería básicamente un efecto hecho en video por la computadora. Bueno, el siguiente video es de un supuesto hallazgo arqueológico. Lo curioso de esto es que es un libro, al parecer bastante antiguo, ahora vamos a ir viendo el video, que tiene unas características bastante extrañas, ¿no? Ahí estamos viendo que le sacan algunos pedazos de una hoja de tan antigua que está bastante deteriorada. Habría que ver también que no lo están tratando con mucho cariño, ¿no? Pero el resto del libro tiene unas imágenes un tanto extrañas de unos seres, de algún tipo de objeto inclusive, de unos seres describiendo seres tal vez como extraterrestres, ¿sí? Unas figuras un tanto extrañas, y que una de las hojas las quitan
¿sí? Los restos de las hojas las quitan en realidad, pero no tiene mucho aspecto de real, ¿no? De hecho, no tenemos información de que se haya realmente encontrado este objeto, este libro, y hay mucha, pero mucha diferencia entre lo que es la hoja que sacan con el resto del libro. El resto del libro parece sumamente bien conservado y la hoja que quitan como antigua, como deteriorada, sí tiene aspecto de ser un hallazgo arqueológico, pero que nada tiene que ver con ese libro, ¿no? No sé si, como decía Hernán por acá, puede ser de alguna utilería o capaz que lo hicieron realmente, lo provocaron, lo crearon en forma falsa para viralizarlo después. Cuando hablamos de reencarnación, muchas veces lo dejamos en un ámbito de la creencia, ¿no? Muchos de ustedes dicen, bueno, sí, yo creo o no creo, pero vamos a ver en esta primera parte de este informe no solo que es una cuestión de creencias, sino que tal vez hayan también evidencias. La reencarnación es una creencia espiritual y filosófica que sostiene que después de la muerte, el alma de una persona renace en un cuerpo en una vida subsiguiente. En otras palabras, se cree que la persona pasa por una serie de vidas sucesivas, en las cuales experimentan diferentes situaciones, circunstancias y roles. Este concepto está presente en varias religiones y tradiciones espirituales en todo el mundo, aunque las interpretaciones y creencias varían. El tema de la reencarnación es un tema bastante profundo. Y para entender la reencarnación, primero que nada, tenemos que entender el proceso de evolución, es decir, entender el universo. Nosotros vivimos en un universo dinámico, de cambio, de transformación. Entonces, entender de que la evolución es lo que daría las pautas de la reencarnación. O sea, sería la reencarnación una explicación para explicar el proceso evolutivo. Tenemos que tener claro que el concepto de reencarnación es un concepto muy amplio. Ya cuando uno va a buscar información sobre reencarnación, por ejemplo, en la Real Academia Española, ¿no? Te dice acción de encarnar, te manda a buscar lo que es encarnar. Y cuando vas a buscar la palabra encarnar, tiene muchísimas definiciones. Dentro de la que nosotros nos interesa está, obviamente, la definición que dice que es un espíritu o idea, dice la Real Academia, que encarna en un cuerpo, o sea, que toma forma corporal. Imagínate que Mircea Eliade, ya un antropólogo, decía que, filósofo, entre otras cosas, decía que para la antropología la reencarnación es la idea de la vida después de la vida más importante en la historia de la humanidad, ¿no? Además de ser la más aceptada actualmente como la continuidad de la vida. Entonces, que vos me digas cuál es la investigación que a mí me parece más importante, depende el contexto, depende la época y depende también quién y cómo se hizo la investigación. Yo he leído en estos años muchísima bibliografía y he visto y escuchado conferencias sobre reencarnación de diferente índole, y de toda la lectura se saca algo positivo. O sea, se saca algo para aprender. ¿Qué pasa? Para explicarle a la gente. No es lo mismo el concepto de reencarnación que tenemos en Occidente al que se tiene en Oriente. Si bien el concepto de reencarnación sigue un tema de creencias asociadas muchas veces a lo religioso, cada vez más personas en otras concepciones y religiones lo consideran como real, también en Occidente. No es lo mismo el concepto de reencarnación que tenemos en Occidente al que se tiene en Oriente. Entonces, ya desde ese punto de vista, cuando
el investigador parte, ¿sí?, sin filtrar sus creencias, ya la investigación tiene otro tono, ¿no? Pensemos que en ciertas partes de Oriente la reencarnación es lo habitual, como en ciertas partes de Occidente. Generalmente, donde reina el cristianismo, la reencarnación es algo extraño o algo paranormal. Si vemos, por ejemplo, los Dalai Lama, que se habla de que guardan determinados objetos para que el nuevo niño que nace, según ellos que consideren que es la reencarnación de ese espíritu, de esa alma, de ese Dalai Lama anterior, para que les muestren los objetos y sean reconocidos, entre otros objetos que no eran propios de él, ¿no? Por supuesto. Intento tomar casos que no vengan de Oriente, no por ningún tema de discriminación ni mucho menos, sino porque, como dije al principio, en Oriente la creencia más aceptada es la reencarnación. Entonces hay elementos psicológicos, elementos sociológicos que pueden jugar y teñir en el mal sentido una investigación. La información y las investigaciones que alimentan el conocimiento sobre la existencia de vidas sucesivas también por momentos se nutre de otros tipos de fenómenos asociados. Por ejemplo, la innumerable cantidad de casos de muerte clínica en personas que luego son reanimadas. Estos individuos, al regresar, dan información que muchas veces complementa el estudio de la reencarnación. Y bueno, hubieron grandes doctores en psiquiatría, por ejemplo, el doctor Raymond Moody, que escribió un libro muy famoso, Vida después de la vida, en la década del 70. Él, como psiquiatra, analizaba a todas las personas que habían estado o que contaban una historia muy particular, ¿no?, que se veían fuera del cuerpo después de determinadas situaciones de accidentes o posoperatorio o durante el proceso de determinadas situaciones en las cuales sufrían una muerte clínica. Y la muerte clínica era que duraban unos 10, 15, hasta 20 minutos, estaban clínicamente sin signos vitales la persona fallecida. Y luego lograban revivirla y entonces sucedía que cada uno contaba su historia y su historia empezó a coincidir. Y este doctor en psiquiatría realizó un libro porque le llevó por lo menos la recuperación de 4.500 a 5.000 casos que se asociaban, de que la persona generalmente se veía fuera del cuerpo, en muchos casos veían una luz, un túnel de luz. Empieza a leer y empieza a investigar sobre la temática y se da cuenta de que no es una temática aislada de otras. Está muy vinculado a los SM, a los encuentros cercanos con la muerte. Está muy vinculado al espiritismo científico. Está vinculado también, sin duda, a la sociología, porque como te dije, por la potencia que tiene su historiosidad, también a nivel sociológico es importante. Más ahora que se ha aceptado por cierta parte del cristianismo que en los textos apócrifos sí existían referencias que fueron quitadas después de Justiniano a la reencarnación. Esto no demostraría la reencarnación, pero sí demostraría de alguna manera que hay otro plano paralelo, extracorporal, en el cual hay una manifestación de una conciencia que se manifiesta en ese lugar. Es decir, en nosotros hay un plano físico, material, pero consigo hay un estado de conciencia, hay una psiquis. Y esa psiquis aparentemente continúa coexistiendo una vez que dejamos el cuerpo físico. Por lo pronto, estaba mostrando algo. Con el correr de los años, en Occidente, cada vez más estudiosos desde el ámbito científico se han interesado en el tema y se enfocaron en encontrar un marco lógico para demostrar esta hipótesis de existencia. Es dentro del método hipotético deductivo la creencia, ¿sí?, o vamos a decir, la ideología, ¿sí?, que más elementos objetivos tiene como para poder decir o afirmar su existencia, ¿no? Siempre lo digo, Allan Kardec decía, no existe lo paranormal, lo que existe es el desconocimiento humano de cómo funciona el universo.
¿no? Entonces, pero somos un ser muy, muy egocéntrico, ¿no? Si no lo vemos o no, nuestros sentidos no lo perciben, es difícil. O si no pasa por el doble tic, ¿no? Hablando en términos modernos del método científico, es muy difícil que el paradigma cambie. En la reflexión final voy a estar dando algunas conclusiones personales sobre el tema este de la reencarnación, pero ahora lo que vamos a ver son algunos casos muy interesantes, sobre todo que tienen que ver con niños, particularmente con la cantidad de niños que recuerdan sus vidas pasadas. Recordar escenas de vidas pasadas, según los entendidos, se puede practicar, pero existen personas que lo recuerdan en forma espontánea. Entre quienes lo hacen, hay una abrumadora mayoría de niños que no solo recuerdan, sino que lo transmiten con total naturalidad. El caso que llevó adelante Jim Tucker, ¿sí? De el niño, si no recuerdo es James Leininger, que recordaba haber sido piloto de avión y que había sido derribado durante la Segunda Guerra Mundial. Y el niño tuvo todo el proceso que, bueno, que el maestro de Jim Tucker, que es Ian Stevenson, después del estudio de más de 3.000 casos de niños que recordaban supuestamente vidas pasadas, tiene todos los elementos clásicos de los recuerdos de vidas pasadas, ¿no? Entonces, ese caso está muy bien documentado, es del occidente, dentro de una familia netamente cristiana, que no sabía ni había escuchado hablar nunca en su vida de la reencarnación, ¿sí? Y de un niño que comienza a dibujar, primero a soñar, y en cuanto puede hablar, empieza a dar datos contrastables. O sea, datos que podemos ir y cotejar con datos históricos si lo que el niño está diciendo es mera imaginación o si realmente eso que él dice sucedió tal como lo está contando. Los niños tienen una mayor tendencia a recordar porque ellos están más puros, es decir, tienen menos capas de formación culturales y un montón de cosas que se incorporan en la vivencia, ¿no?, de nuestra sociedad. Los niños tienen eso, sí, justamente son mucho más abiertos y tienen el recuerdo más fresco. Es decir, uno recuerda mucho mejor una experiencia de vida anterior siendo una persona que tenga 5, 6 años, 5 años, que generalmente van hasta los 7 años. Los primeros 7 años de vida, que es la formación de la personalidad del niño, es allí donde se manifiesta justamente sueños reiterativos, ¿verdad? En el plano astral se mueven muchas emociones y se manifiestan, ¿no?, a través de las pesadillas, a través de sueños vividos. Recuerdo el caso de una señora de Paso Molino que me vino a contar que le pasaba que su sobrino le decía mamá, ¿sí? Y el sobrino había nacido con lo que se denomina un karma organísmico. El karma organísmico y el karma simbólico son conceptos que trae Shima Sherminara, ¿sí? Que lo que dice es, podemos traer karmas simbólicos, es decir, por ejemplo, una fobia, ¿sí? Según esta autora, se puede haber muerto una persona en un tsunami y traer en la siguiente vida fobia al agua o al mar, ¿no? Y por otro lado, los karmas organísmicos son cicatrices, marcas que traemos de nacimiento que tienen que ver generalmente con una muerte traumática y que aparecen en el cuerpo desde que nacemos, ¿sí? Este concepto lo ha tomado también Chico Xavier, Guimaraes, bueno, diferentes autores, también con casos muy, muy interesantes. Pero este caso fue el único caso que me tocó en Uruguay con karmas organísmicos, con marcas. La señora me decía que el sobrino había nacido con una cicatriz en el pecho, ¿no? Hasta ahí, digo, bueno, un niño que le diga mamá a la tía, ¿no?, cuando recién está empezando a hablar, que nació con una marquita en el pecho, pero ¿qué pasa? La señora
había perdido a su hijo, ¿sí?, en un asalto que se hizo en un kiosco, en un almacén de ese barrio, en el cual muere el hijo por una bala perdida y la bala le da en el pecho. Recordaba cosas que había vivido el hijo fallecido de la señora, ¿sí? Decía dónde era su cuarto, ¿sí?, que quería volver a tener tal juguete, cosas que no tenían explicación. En un intento de ordenar este tema, fundamentalmente el hecho de la cantidad de niños que afirman recordar sus vidas pasadas, varias instituciones y científicos se han dedicado a la investigación seria y documentada del fenómeno. Tal es el pionero caso de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Aquí es imposible dejar de nombrar a Ian Stevenson, quien fue el fundador, ¿sí?, de la, vamos a decir, de la sección de investigación. Al principio no era como una parte formal de la Universidad de Virginia, pero después pasó a ser el Instituto de Estudios Parapsicológicos, y Jim Tucker trabajaba junto a Ian Stevenson, y es quien sigue los pasos, ¿no? Vamos a decir que la Universidad de Virginia tiene actualmente más de 5.000 casos recopilados, estudiados, debidamente acreditados, que se dice rápido, ¿no? Mientras el ámbito científico se viene acercando al esotérico mediante sus estudios, desde el misticismo, varios especialistas creen que el tema de la reencarnación se trata de un tema evolutivo y que el recordarlo nos hace crecer en conciencia. Todo ser humano tiene la posibilidad de conectar con esas vidas pasadas. Solo necesitamos, primero que nada, conectarnos hacia nuestro interior. Es decir, la revelación, entre comillas, de una posible existencia de vidas pasadas se va a dar de acuerdo a la evolución en el cual se encuentra esa persona y va a recordar. El recordar significa que tiene que experimentar esa vida como una vivencia pasada, pero que puede servirle para esta existencia en algo, esa experiencia. De alguna manera el que revela, dice que el que revela esa información es su propia alma. Hay métodos, hay sistemas, la meditación, por ejemplo, las regresiones, el sistema de regresiones, a través de hipnosis o a través de la técnica transpersonal. Cada uno tiene su tiempo para entender y conocer. Por más que yo haga muchas terapias de regresiones, si yo no estoy preparado para ver, observar o ser partícipe de alguna de mis vidas pasadas, entonces seguramente no se va a dar esa experiencia, por más que intente dentro de mí. O sea, hay como mecanismos, el alma genera mecanismos que son muy importantes para la evolución y el desarrollo que tienen que hacer en esta vida. Entonces, si hay una experiencia de vida, de una vida pasada, que en este momento yo no estoy preparado psíquicamente, emocionalmente para recibir esa información, pues mi alma va a tratar de intervenir para que esto no se produzca, porque puede alterar mi proceso de aprendizaje presente. Quiero invitarlos a seguirnos por nuestras redes a través de Zona Desconocida, tanto en YouTube como en Facebook. En lo personal me siguen en Instagram como @HenryHellenser, Henry con I latina, recuerden eso. Y también recuerden que estamos comenzando nuevos cursos de Poder de la Mente a través del 092 46 10 76. Hoy estuvimos hablando, más allá de los misterios, estuvimos hablando acerca de lo que es la reencarnación, ¿no? Esta posibilidad que a mi entender está clara de que existe, de las vidas sucesivas, a mi entender genera curiosidad. Yo creo que muchos de ustedes que cuando se enteran de que existe la posibilidad de que se puede recordar pasajes de vidas pasadas, y digo pasajes porque evidentemente es muy difícil recordar una vida íntegra, simplemente quieren saber por curiosidad. Pero
a mi entender, tiene mucho de evolutivo esto, ¿no? No deberíamos simplemente por curiosidad interesarnos por el tema, más allá de que la curiosidad mueve nuestra motivación. La reencarnación tiene una función. Nosotros, acá me permito tener conclusiones personales, digo, ¿no? La reencarnación es un sistema en el que nosotros vamos entendiendo, vamos aprendiendo, vamos conectando con realidades de diferentes roles, diferentes vínculos, y creo que es evolutivo. Nosotros, si recordamos un hecho de una vida pasada, no debería ser simplemente para decir, ah, mirá, fui tal cosa, o bueno, pude recordar. Me parece que cuando recordamos hay un fin en el recuerdo de la vida pasada. Infinidad de veces, en lo personal, esto lo veo mucho en algunos consultantes y en los propios cursos, muchas personas cuando recuerdan un hecho pasado tienen una explicación de algo que les está pasando o que los aqueja en esta encarnación. Y creo que esa es la función cuasi terapéutica, el de recordar vidas pasadas. Por eso digo que ni siquiera deberíamos hacerlo por curiosidad, que ahora después voy a contarles un par de cositas respecto a los riesgos que hay también. Pero cuando decimos, bueno, sí, yo recordé que fui tal personaje o tal persona en una vida pasada, siempre hay detractores, que los entiendo, detractores que dicen, pero ¿por qué siempre uno recuerda vidas, personajes importantes y no una vida tranquila, descanso, media, sin haber sido nadie importante? Esto hace que muchos se cuestionen si realmente es así o es simplemente una cuestión del ego. Y en realidad eso tiene una explicación. Cuando nosotros recordamos un pasaje de una vida pasada, nuestro inconsciente nos lleva a un punto importante en donde nos haya generado algún tipo de momento emocional fuerte, algún tipo de aprendizaje emocional fuerte que nos haya marcado. Por eso es que lo primero que vamos a recordar es personalidades o vidas importantes. Digo esto porque muchas personas dicen, sí, yo conozco 7 Napoleones, 5 Cleopatras y ese tipo de recuerdos. No es que sean personajes importantes históricos, sino que son vidas importantes. Esas vidas importantes son las que nos dejaron más marcas y son las primeras a donde nos va a llevar nuestro inconsciente. Después, con el tiempo, si seguimos recordando, vamos a recordar las otras también. Pero la función es esa. Y esa es la explicación de por qué recordamos también vidas y personalidades o personajes importantes. Siempre digo que si quiero incursionar en este camino, debo tener en cuenta que tengo que trabajar internamente. Digo esto porque no es tan simple como ir con un terapeuta que haga regresiones y nada más. El camino más adecuado para generar crecimiento es básicamente a través del trabajo interno. Ese trabajo interno va a tener como consecuencia hacerte recordar vidas pasadas, pero también hacerte crecer en conciencia a nivel espiritual, energético, y que creo que esa es la necesidad y la función hablando de este tema de la reencarnación. Les quiero agradecer el permanecer, el apoyo que nos dan, también su comunicación a través de las redes. Durante toda la semana les pedimos y les decimos que pueden seguir mandándonos casos, videos y ese tipo de situaciones que ustedes quieren que nosotros investiguemos. Hasta la próxima semana en otro capítulo de Zona Desconocida. Gracias por estar.